Este ha sido un tema de discusión durante muchos años para muchas personas, sobre todo para las personas con una edad avanzada, ya que estos nacieron en otra época con tradiciones y costumbres distintas. A lo que ellos normalmente estaban acostumbrados dentro de la educación era lo que nosotros le llamamos ahora educación tradicional, en el que el centro del aprendizaje y enseñanza no era el estudiante, sino el docente. El docente en esos tiempos incluso tenía más autoridad que los propios padres de los alumnos. Este decidía sobre ellos y no de una buena manera, sino por medio de regaños e incluso maltrato físico. Aunque a mi parecer esta no era una buena estrategia de enseñanza, los estudiantes aprendían más. Pero esto no porque las metodologías de enseñanza y aprendizaje fueran mejores que las de ahora, sino que por medio de maltrato, los docentes impartían un respeto que ni los propios padres de familia tenían, por lo que el alumno, por temor, prefería estudiar y ser un poco más aplicado, pero no lo hacía en su totalidad por gusto y placer. Lo que me lleva a poder decir que la educación de antes se impartía por medio del temor, a diferencia de la de ahora, en la que los estudiantes se han convertido en el centro de la educación y se tienen más en cuenta sus pensamientos, forma de ser y actuar. Aunque cabe resaltar que esto también ha sido un contra dentro de la educación, puesto que al haber más flexibilidad, los estudiantes se han convertido un poco más perezosos y desaplicados. En conclusión, la educación de antes no era mejor que la de ahora, ni la de ahora mejor que la de antes. Simplemente que así como el mundo evoluciona, las personas también. Por ende, la educación tiene derecho a hacerlo. No se puede pretender enseñar a un niño de ahora de la misma manera en como lo hacían en otras épocas, porque no surgiría el mismo efecto. La educación intercultural se visiona como un concepto construido sobre ideales filosóficos de justicia, libertad, igualdad y dignidad humana, y este debe estar contenido en los documentos institucionales de cada institución educativa de Colombia y del mundo, ya que estos plantean un reconocimiento explícito del derecho a la diferencia cultural y un reconocimiento de las diversas culturas. Así entendida, la educación intercultural deberá ayudar a todos los alumnos a desarrollar autoconceptos. Sí, puesto que por medio de trabajos investigativos se puede analizar si la implementación de una formación educativa realmente fue excelente o no, ya que se hace un trabajo de observación, análisis de datos, consultas y se puede dar fe de los resultados, puesto que los estudios científicos son muy específicos y se dan por medio de consultas reales, así que no se tendría alguna duda de ellos. Todo tipo de docente debe adquirir unas capacidades, actitudes y habilidades para llegar a ser un docente ideal. Las que consideramos que son apropiadas son las siguientes. Debe estar dispuesto a aprender. Un buen docente debe entender esta verdad profunda y estar dispuesto a replantear sus esquemas, variar sus metodologías y sobre todo a aprender de su propia experiencia de enseñanza. No debe descuidar. Debe dedicar tiempo a la preparación de sus lecciones y ejercitar su trabajo de investigación, pues nada es más desalentador que un docente poco interesado o poco instruido en su materia. Debe transmitir su pasión por el aprendizaje. Un docente ha de ser un propagador, un estímulo que inspire a sus educandos en los caminos del aprendizaje y no un simple repetidor de información. Debe poseer el don de la palabra. La herramienta de un profesor es lo que dice. Por ende, ha de tener facilidades verbales que le permitan expresarse no solo correctamente, sino de distintas maneras en caso de que necesite variar su abordaje del tema en cuestión. Debe tener paciencia. La comprensión es clave a la hora de construir un puente comunicativo entre un docente y sus alumnos. No todos aprenderán de la misma manera, ni tendrán las mismas capacidades, ni los mismos talentos, ni las mismas condiciones familiares. Debe ser entregado. La docencia es un oficio que rinde tarde sus frutos. Eso no debería desalentarle. Por el contrario, el docente ha de poseer una confianza innata en el sentido de trascendencia de su. Debe poseer autoridad, sobre todo con un público difícil como el adolescente o personas en situaciones de riesgo. Eso puede eventualmente implicar imponerse, otorgarse un lugar de autoridad en el aula. Hay formas inteligentes de hacerlo. Debe ser humilde. Los alumnos no están allí para satisfacer el ego del profesor, en todo caso para aprender a lidiar con el propio.
Un buen docente ha de ser accesible y amable. Debe valorar y estimular la creatividad. Un buen docente no olvida que para adquirir información no solo están los libros y las bibliotecas. A la clase se va a incorporar una dinámica de pensamiento que bien ha de contemplar la creatividad, la originalidad y la capacidad de reflexión. Por último, debe ser intuitivo y observador. Los detalles, como dice el proverbio, lo son todo. Un buen docente sabe cuándo aproximarse a un alumno distante, cuándo exigirle mayores resultados a uno flojo y cómo evaluar a un grupo de personas de muy distinto potencial. Autoconceptos positivos y a descubrir quiénes son en tanto sí mismos y en términos de los diferentes miembros del grupo, ofreciendo conocimientos sobre la historia, la cultura y las contribuciones de los diversos grupos a través del estudio de las diferencias en el desarrollo, la historia, la política y la cultura que los caracterizan.